Hola, nuevamente con ustedes el profesor Carlos Fernández Agar, quien les habla. Hoy vamos a tocar un tema muy importante desde el punto de vista de la climatología, que es el de los rayos cósmicos. Pero para eso es necesario retroceder un poco y tratar de entender primero cómo está compuesta la materia. Como todos ya sabemos, por lo que hemos aprendido en la escuela, la materia está compuesta por átomos. Estos átomos contienen un núcleo y una serie de capas externas. En este núcleo hay apiladas una serie de partículas pesadas que son los protones y los neutrones. Los protones son positivos, los neutrones son neutros. Esta es, por supuesto, una representación muy simplificada. En el exterior, en estas capas exteriores, una nube de electrones giran incesantemente alrededor. Los electrones son partículas muy livianas, es decir, prácticamente no influyen en el peso total del átomo más que en una muy pequeña proporción, y tienen carga negativa. ¿Es posible separar los electrones del núcleo? Sí, es posible, no solamente es posible, es extremadamente fácil. Podemos hacerlo utilizando diferentes recursos. Por ejemplo, si yo tengo una cubeta conteniendo agua, con una pequeña cantidad de esta agua, con una pequeña cantidad de cualquier ácido fuerte, por ejemplo ácido sulfúrico, o ácido clorhídrico, ácido nítrico, y unos electrodos, de los cuales uno sea de cobre, por ejemplo, y el otro de zinc, yo voy a lograr separar una parte de los electrones de la solución para llevarlo a uno de los polos. En el caso concreto de una batería de auto, aproximadamente obtengo por cada celda, han visto que las baterías de coche tienen una cierta cantidad de celdas, una de 6 voltios suele tener 3 celdas, una de 12 voltios 6 celdas, porque cada una produce un potencial de 2 voltios. Es decir, que los electrones que componen la electricidad producida tienen una energía de 2 electronvoltios. Es decir, cada electrón está sometido a un potencial de 2 voltios en promedio. Bueno, separar los electrones ya hemos visto que es fácil. Hay otros procedimientos también. Por ejemplo, cuando me peino en un día seco, produzco electricidad estática. ¿Qué es esa electricidad estática? Simplemente con el peine estoy arrancando electrones, o mi pelo arranca electrones del peine, dependiendo de qué material sea. Es decir, que el roce entre dos elementos aislantes en un medio seco hace de que los electrones de uno de los componentes vaya a parar al otro y reciba una carga eléctrica. En eso se basan algunos aceleradores de partículas llamados aceleradores electrostáticos, como la máquina de Wimshurst o el acelerador de Van de Graaff. Siendo estudiante recuerdo haber construido un acelerador de Van de Graaff casero, de un tamaño más o menos, sí, 70 centímetros tendría, con el que era capaz de producir chispas de este largo, es decir, de aproximadamente unos 200.000 voltios. Esos electrones tenían, por lo tanto, una carga de unos 200 kiloelectronvoltios. Bastante más difícil resulta separar los componentes del núcleo. En el núcleo atómico, esos protones y esos neutrones, que los vamos a representar, por ejemplo, vamos a representar uno fácil, un núcleo de helio. El helio es un gas muy livianito que tiene un núcleo compuesto por 2 protones, dijimos que eran positivos los protones, y 2 neutrones. Sin embargo, podemos separar los electrones podemos ionizar, es decir, mediante una carga eléctrica, separar los electrones. Si yo, por ejemplo, coloco este átomo entre 2 placas que tengan el voltaje suficiente, voy a lograr
y los electrones que giraban alrededor se dirijan hacia el polo positivo y que este centro que está cargado positivamente se dirija hacia el polo negativo. Es decir, voy a lograr ionizar el gas. Eso lo puedo hacer haciendo simplemente pasar una corriente eléctrica a través de ese gas, donde decíamos, los núcleos se van a dirigir hacia el polo negativo y los electrones hacia el polo positivo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la radiación está constituida normalmente por elementos de distinta clase. Tenemos radiación con masa y tenemos radiación sin masa. Es decir, que algunos de los rayos que nos llegan, por ejemplo la luz visible, es una radiación sin masa. Son fotones. Cuando hablamos de fotones, que vamos a llamarle fotones muy en general, no importa la frecuencia de la radiación, por ejemplo las ondas de radio son también fotones. También son fotones aquellas que componen las microondas que utilizamos para calentar los alimentos. Son fotones aquellos que constituyen la radiación X, con la cual nos obtenemos una radiografía, por ejemplo. Son fotones también una variedad de radiación conocida como radiación gamma, que se produce en el Sol y también en los reactores nucleares. Todo va a depender de la cantidad de energía que esa radiación tenga. En este caso estamos hablando de radiaciones que no tienen masa, es decir, que están constituidas de pura energía. Hay otra forma, de la cual ya vamos a hablar un poquito más, que son los neutrinos, que no solamente no tienen masa, sino que además de eso no interaccionan con la materia, con el resto de la materia. Es decir, no interaccionan con protones, electrones, neutrones. O por lo menos interaccionan en muy pequeña proporción. Es posible también partir los núcleos. En una reacción nuclear, como por ejemplo la fisión del uranio, un átomo de uranio es bombardeado por neutrones lentos. Cuando un neutrón pega en el átomo de uranio, parte el núcleo en dos. Cuando consigue acertarle al núcleo, cosa que es bastante difícil, teniendo en cuenta que esos núcleos son muchísimo más pequeños que el átomo en sí. Es decir, el núcleo ocupa una muy pequeña proporción. Si lo miráramos como superficie, esta superficie es muchísimo más pequeño que esta. Y a su vez la distancia entre átomo y átomo es enorme en general. Menor en los sólidos, mayor en los gases. Pero siguen siendo distancias enormes en relación a la masa que está concentrada en esos pequeños puntitos que son los núcleos atómicos, y en menor proporción en los electrones que los rodean. Bueno, decíamos que, por ejemplo, cuando un núcleo de uranio es bombardeado con neutrones, ese núcleo se parte y forma núcleos de otros elementos más simples, según podemos ver en la fotografía. A su vez, esa reacción produce más cantidad de neutrones, lo que permite mantener la llamada reacción en cadena. Esa reacción en cadena fue la que hizo posible la construcción tanto de las bombas atómicas, es decir, parte perjudicial de la cuestión, como los reactores nucleares, parte beneficiosa de la cuestión. Bueno, en realidad es que vivimos en un mundo radioactivo. La radioactividad está presente en todo momento. No nos asustemos, pero por ejemplo, hay una partícula de la que hablamos antes, el neutrino. Los neutrinos se producen en grandes cantidades en el Sol, sobre todo, en las reacciones nucleares que tienen lugar en el Sol. Pero no solamente. Nosotros, por ejemplo, permanentemente, entre una de las tantas cosas que forman parte de nuestra alimentación, está el potasio. Una pequeña parte de ese potasio es radioactivo. Es el llamado potasio 40. Bueno, para darnos una idea de la efectividad, digamos, de la radiación de ese potasio 40, del cual tenemos más o menos unos 20 miligramos de potasio 40 por día, 340 millones de neutrinos producidos por la radiactividad de ese potasio 40 nos están atravesando permanentemente. Pero decíamos que el neutrino no tiene prácticamente interacción con la materia.
Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Es decir, los neutrinos atraviesan el cuerpo nuestro como atraviesan el planeta Tierra completo y se pierden en el espacio exterior sin pena ni gloria. Algo parecido pasa con los neutrinos solares. Unos 40.000 millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestra piel cada segundo. 40.000 millones de neutrinos por segundo nos están atravesando cada centímetro cuadrado de nuestra piel. ¿Alguien se enfermó por ello? No. Es decir, los neutrinos, decíamos, no tienen prácticamente interacción con el resto de la materia, tanto que resulta muy difícil capturarlos. Es más, hemos descubierto los neutrinos de forma bastante reciente. Estamos hablando de 50, 60, 70 años. Justamente por la dificultad que hay en detectarlos. Esa es una de las formas de radiación. Pero bueno, hay otras formas de radiación. Decíamos que los núcleos atómicos podemos separarlos de sus electrones. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos una carga positiva, vamos a hacer de que los electrones escapen en un sentido, es decir, atraídos por esa carga positiva, y que los núcleos atómicos salgan en sentido contrario. Eso es lo que logran los experimentos que se hacen con aceleradores de partículas. ¿Por qué se hacen esos experimentos? Porque también sirven para que conozcamos la estructura de la materia y que comprendamos procesos como los que suceden en el interior de nuestro Sol o en el espacio. Procesos como los que suceden en un agujero negro o en una estrella de neutrones, que están entre los principales productores de radiación cósmica. En un acelerador de partículas, por ejemplo, yo puedo tomar un núcleo de helio. Los núcleos de helio reciben un nombre muy particular, se llaman partículas alfa. Recordemos, 2 protones, 2 neutrones. Se requiere una cantidad considerable de energía. Así como los electrones los podemos separar con potenciales de muy pocos electronvoltios, los protones son más de 1000 veces más pesados. Lo mismo pasa con los neutrones que los electrones, ¿no? Es decir, la masa del electrón es más de 1000 veces menor que la masa del protón o la masa del neutrón, que son bastante parecidas entre sí. Y si yo tengo que empujar un peso livianito, lo voy a hacer con facilidad. Es más, voy a lograr rápidamente que adquiera gran velocidad. No hace falta muy poca energía para acelerarlo. En cambio, si tengo que arrastrar un peso pesado, por ejemplo un coche, voy a tardar mucho en lograr que alcance una cierta velocidad. Depende, por supuesto, de la potencia empleada. Por eso es que los coches rápidos utilizan motores de mucha potencia. ¿Puedo separar los protones de los neutrones? Claro que puedo hacerlo. Hace falta, por supuesto, una cantidad muy grande de energía para poder separar estos protones de estos neutrones. Esto es solamente una introducción al tema principal, porque es lo que nos va a permitir comprender la influencia de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son de descubrimiento relativamente reciente. Se descubrieron a principios del siglo anterior como forma de explicar la propagación de las ondas de radio. ¿Por qué? Las ondas de radio, de onda corta, son reflejadas por la alta atmósfera y podemos en un extremo del mundo escuchar una transmisión radial que ha sido hecha en otro continente, por ejemplo, al que no podríamos ver directamente. Hay que tener en cuenta que las ondas de radio son incapaces de penetrar directamente, es decir que si este es el planeta, las ondas de radio son incapaces de hacer este trabajo. Si yo tengo aquí el transmisor y aquí el receptor, no lo puedo recibir directamente. Sin embargo, nuestra atmósfera trabaja como una especie de espejo con múltiples saltos o a veces con uno solo, que permiten recibir la señal en otro lado. Esto se debe a la ionización de estas capas de la atmósfera. ¿Y qué es la ionización? Cuando hablamos de iones,
Y bueno, la ionización es simple, un ion es un átomo al que se le han sacado parte de su material. Es decir, fundamentalmente electrones. Eso hace de que esa capa de átomos, en el interior, por ejemplo, de un tubo fluorescente, yo también tengo iones a través del cual hago pasar la electricidad. Es decir, se produce en el momento en que hago pasar la electricidad. Si no, tengo átomos normales. Ese descubrimiento de la radiación cósmica fue realmente muy importante, porque posteriormente hemos ido comprobando más propiedades de esa radiación. Parte de esa radiación cósmica es la radiación producida por el Sol. De hecho, numéricamente la más importante en cuanto a cantidad de radiación recibida. De esa radiación recibida, una parte son los fotones, de los que hablamos antes, que abarcan todo un amplio espectro, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. En el medio, y en una zona, podemos decir, privilegiada, se encuentran la luz visible y la radiación ultravioleta cercana y la radiación infrarroja cercana, que son las que la atmósfera nuestra permite pasar con facilidad hacia abajo. Y las ondas de radio solares también tienen una ventana que se llama, ¿recuerdan cuando hablamos de las ventanas de nuestra atmósfera? Es decir, zonas que la atmósfera permite el paso de ondas de radio provenientes del Sol. Generalmente nosotros la percibimos en un receptor de radio en forma de ruido, y en cambio la atmósfera bloquea las radiaciones de alta energía, teniendo en cuenta que la energía va hacia allá. Es decir, en esta parte de la gráfica tenemos radiación de alta energía y en esta de baja energía. Los rayos X, que se utilizan para hacer radiografías, no las hacemos lógicamente utilizando la energía del Sol, sino que producimos nuestros propios rayos X, están ubicados en esta zona y también están bloqueados por nuestra atmósfera. Y además de nuestra atmósfera tenemos otra protección adicional, que son los cinturones de radiación de Van Allen, de los cuales hemos hablado anteriormente, y que tienen que ver con el campo magnético terrestre, y son cinturones que rodean a la Tierra, son líneas de fuerza magnética que rodean a la Tierra y que hacen que determinadas formas de radiación sean desviadas. Especialmente, así como hemos dicho de que hay radiación compuesta por fotones, la que acabamos de describir, hay otros tipos de radiación, fundamentalmente alfa, beta y de núcleos pesados. Vamos a ver, la radiación beta son electrones. Son electrones desprendidos en las reacciones nucleares de la capa externa de los átomos. Los electrones requieren muy poca energía para ser acelerados, y aunque vengan acelerados a velocidades muy altas, son frenados con facilidad por los primeros átomos de la alta atmósfera. Es decir, no influyen, no llegan de ninguna manera a la superficie terrestre. A lo sumo, cuando se produce una cantidad muy grande de lluvia de electrones proveniente del Sol, es decir, lluvia de radiación beta proveniente del Sol, se forman las llamadas auroras polares. Es decir, se produce una electrificación de la capa alta de la atmósfera, sobre los 80 kilómetros más o menos, que ha sido concentrada por esos cinturones de radiación en esa zona, en las zonas polares, y vemos fenómenos de ionización de los gases de la muy alta atmósfera, que constituyen precisamente, sí, que tienen efectos visuales, es decir, que hacen de que haya una emisión de fotones de baja energía, es decir, que constituyen la luz visible. Generalmente, la mayor parte de esas auroras polares suelen tener su mayor cantidad de radiación en la zona del color verde, pero hay auroras polares de distintos colores en función de la energía de las partículas ingresantes. Las partículas alfa, o núcleos de helio, teniendo en cuenta que nuestro Sol es un reactor nuclear de fusión donde se fusiona hidrógeno para transformarlo en helio,
hace de que esos núcleos de helio y también los núcleos de hidrógeno, que se llaman protones, el núcleo de hidrógeno está constituido por un único protón, nos lleguen a grandes velocidades a las capas altas de la atmósfera. Bueno, estos protones son algo más penetrantes. Para darles una idea, un par de centímetros de aire, generalmente a presión normal, son suficientes para frenar una emisión de partículas beta, es decir, de electrones. Para frenar los protones, que son bastante más pesaditos, y por lo tanto, cuando van a la misma velocidad, en realidad es porque han adquirido mucho más energía, unas 1400 veces más energía, necesitamos algo un poquito más consistente. Por ejemplo, un papel. Una hoja de papel es suficiente para frenar un haz de protones o un haz de partículas alfa. Cuando ya se trata de núcleos pesados, teniendo en cuenta que en el Sol esa fusión nuclear produce no solamente partículas alfa y protones, sino que además de eso, progresivamente, en el Sol se forman elementos más pesados, como carbono, silicio, hasta hierro, y esos núcleos son proporcionalmente mucho más pesados, es decir, es necesario para llevarlos a la misma velocidad emplear mucho mayor cantidad de energía, y vaya si el Sol las produce a esa cantidad de energía. Esos núcleos sí son realmente los componentes de la radiación cósmica, en este caso de la radiación cósmica solar. Esos núcleos llegan a la alta atmósfera, donde esta sería la superficie terrestre, por ejemplo, chocan contra las moléculas del aire y producen numerosas trazas radiactivas que se llaman. Es decir, descomponen algunos de los átomos que están en la alta atmósfera de distinta manera. Es decir, tanto la capa exterior del átomo produciendo una ionización suave, como los núcleos atómicos produciendo una ionización fuerte y la generación de partículas subatómicas. Partículas subatómicas, sí. Los átomos también se parten, decíamos. Y cuando se parten, no solamente se parten los núcleos atómicos, vamos a volver al viejo núcleo, la vieja partícula alfa, el viejo núcleo atómico de helio. No solamente se parten los núcleos atómicos, sino que, llegado a determinado nivel de energía, se parten incluso los protones y los neutrones para formar quarks, que son partículas aún más elementales. Algunos de esos quarks generalmente tienen una vida media muy corta, del orden de los millonésimos, billonésimos o trillonésimos de segundo, pero algunos son lo suficientemente estables como para alcanzar la superficie terrestre. La radiación solar, en general, produce un tipo de radiación cósmica de bastante baja energía, que constituye el llamado viento solar, del cual ya hablamos en programas anteriores. El viento solar, en promedio, tarda dependiendo del tipo de partículas que lo componga, viajan más rápido las partículas beta, por ejemplo, porque son más livianitas y por lo tanto adquieren velocidad más rápidamente, acelerados por el campo magnético del Sol. Un poco más lentamente las partículas alfa. Tardan entre horas y días en llegar a la superficie terrestre, o por lo menos a la atmósfera terrestre. La radiación cósmica proveniente del espacio exterior suele ser en promedio de unas energías similares a las solares, pero a diferencia de la energía solar, que es más o menos pareja, es decir, que está en una gama de energía más o menos de esta forma, donde la principal digamos, cantidades del orden de algunos millones de electronvoltios, pero la radiación cósmica, en cambio, tiene una curva mucho más dispersa y que para casos puntuales llega a valores energéticos extremadamente altos.
del orden de los trillones de electronvoltios. Esas partículas energéticas, que son poco frecuentes, es decir, a lo mejor son unas pocas por kilómetro cuadrado de superficie terrestre y por día. Pero para darles una idea, hay partículas, podemos decir, hay radiación cósmica, hay partículas que llegan con una energía equivalente a la que puede tener una pelota de tenis. Lo que pasa que la masa de esas partículas es unos 20 ceros más pequeña que el peso de una pelota de tenis, por lo cual su velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz. Por cierto, los fotones y los neutrinos también alcanzan la velocidad de la luz porque no tienen masa propia. La diferencia que hay entre los neutrinos y los fotones es que mientras los neutrinos prácticamente no interaccionan con la materia, hace falta instalaciones tremendamente grandes y tremendamente costosas. Para darles una idea, si yo viviera en una habitación rodeado por paredes de plomo, que es quizá el material más opaco que hay a las radiaciones, de cientos de miles de kilómetros de espesor, los neutrinos atravesarían la mayor parte de esas paredes y me atravesarían a mí y pasarían de largo. No pasa lo mismo con otro tipo de radiaciones sin masa, pero que sí interaccionan con la materia, como son los rayos gamma y en general todo el grupo de fotones de distinta energía. Digamos que la parte peligrosa de la radiación son en general los rayos gamma, ya que la radiación alfa y beta, como les decíamos, se frenan con facilidad casi con cualquier objeto que se encuentre. Decíamos que vivimos en un mundo radioactivo. Sí, efectivamente, una parte importante de la radiación proviene de la naturaleza. Cuando hablábamos del potasio, por ejemplo, una parte de ese potasio que nosotros consumimos es radioactivo, el llamado potasio 40. Tiene un periodo de desintegración de varios millones de años. Sin embargo, produce, aparte de los neutrinos que decíamos que produce también una cierta cantidad de electrones, es decir, de partículas beta. Para darles una idea, el potasio contenido, por ejemplo, en un alimento, una banana, por ejemplo, son bastante ricas en potasio, es un alimento radioactivo, lógicamente con niveles de radiación que el organismo humano, después de 4.000 millones de años de evolución, está perfectamente acostumbrado a él. Es más, los lugares donde es un poco mayor la radiación suelen hacer de que la gente viva algunos años más. Sí, es cierto, la radiación es necesaria para el organismo humano. Por ejemplo, en la región donde yo vivo, la pampa húmeda argentina, los niveles de radiación son muy bajos. Mi esperanza de vida es un poco menor que si viviera, por ejemplo, en España, donde los niveles de radiación del terreno son mayores. Lugares que han sufrido, por ejemplo, una explosión nuclear, como el caso de Hiroshima. Aquí vemos en la imagen la bomba de Hiroshima, después en la próxima imagen lo que quedó. Hay un solo edificio en pie que era de hormigón armado y que, a pesar de haber estado bastante cerca del centro de la explosión, parcialmente se salvó. Pero esta es la Hiroshima actual. La gente vive allí, sin el menor temor a la radiación nuclear. No solamente sin el menor temor. En la ciudad de Hiroshima la proporción de cánceres, a los que se le atribuyen tanto a la radiación, la proporción de cánceres es similar a la de otras ciudades del mundo y menor que la de otras ciudades que no tienen ningún reactor nuclear en sus cercanías y donde no ha habido ninguna explosión nuclear. Es decir, desmitifiquemos un poco la cuestión de la energía nuclear. Todos hablamos del peligro de la radiación. Sí, lógicamente, es peligroso que a un idiota se le ocurra apretar el botón rojo. Claro que es peligroso. Pero eso no quiere decir de que la radioactividad vaya a ser un mal que nos condene,
condene a la humanidad de por vida. Pero vamos ahora a la cuestión concreta de la radiación cósmica y de la radiación solar. Hace algunos años unos científicos argentinos, por cierto, que están en una estación científica ubicada en Malargüe, provincia de Mendoza, descubrieron que la mayor parte de los rayos cósmicos que recibimos del exterior provienen de la constelación de Centauro. Es decir, aparentemente allí en la constelación de Centauro, al parecer hay una galaxia con un agujero negro, quizás supermasivo, muy activo, y que genera la mayor parte de la radiación cósmica que nosotros recibimos. Efectivamente, la radiación cósmica nosotros la recibimos fundamentalmente del espacio exterior. Esa radiación cósmica con niveles de energía a veces tan, pero tan extremos. Sin embargo, el Sol, la radiación solar, es decir, esa enorme cantidad de núcleos de helio, fundamentalmente, de protones o de pares protón-neutrón, es decir, núcleos de deuterio concretamente, que son emitidos por el Sol, y también de una pequeña mayor proporción de núcleos de sustancias más pesadas, litio, boro, berilio, hasta hierro, e incluso más pesado en menor proporción, hace de que nosotros tengamos una especie de blindaje respecto de los rayos cósmicos. Habíamos dicho de que la heliosfera tiene una forma más o menos de este tipo, así como de un platillo volante, donde aquí está el Sol y en esta zona están los planetas. Va mucho más allá, y aquí el Sol está permanentemente perdiendo radiación, no solamente fotones, es decir, radiación que va de las ondas de radio hasta la radiación gamma, pasando por la luz visible, sino además de eso partículas, partículas alfa, partículas beta y núcleos más pesados. ¿Qué es lo que pasa? Esa radiación cósmica de muy alta energía, que nos llega desde el espacio exterior, fundamentalmente de lugares extremadamente energéticos como lo son los agujeros negros o las estrellas de neutrones, chocan, en primer lugar, mucho antes de llegar a la atmósfera terrestre. Por aquí estaría nuestro querido planeta Tierra. Mucho antes de llegar a la atmósfera terrestre, chocan con, o tienen grandes posibilidades de chocar contra esas partículas que componen el viento solar. Y por lo tanto, pierden energía. Es decir, en esos choques pasa como pasa en una mesa de pool, donde una bola pega con otra y reparte la energía cada vez de que se produce un impacto con la siguiente bola. Por supuesto, a su vez, esos rayos cósmicos, lo que queda de ellos, choca con las capas altas de nuestra atmósfera, y ahí, donde la densidad de nuestra atmósfera es muchísimo mayor que la del viento solar, en cuanto a cantidad de materia por metro cúbico, digamos, y ya en las capas altas de nuestra atmósfera generalmente se desactivan esos rayos cósmicos de muy alta energía. Sin embargo, algunos consiguen incluso llegar a Tierra, es decir, formando parte de la radioactividad normal de nuestra atmósfera y de nuestra superficie terrestre. Esos rayos cósmicos que son capaces de llegar hasta nuestra Tierra son los que producen lo que dijimos, esas pequeñas alteraciones en el carbono 14 y en otros elementos radioactivos, es decir, de que generan que, por ejemplo, un átomo de nitrógeno normal, al recibir una de estas cargas que constituyen la radiación cósmica, se transforma en un átomo de carbono 14. Ese carbono 14 a su vez va a tardar unos 4.700 años en promedio en volverse a transformar en un isótopo estable. ¿Qué genera el carbono 14? Bueno, entre otras cosas, la radiación cósmica, que hace de que
cuando nosotros empecemos a hacer el conteo del carbono 14 tengamos que hacer correcciones, porque la curva de descenso de la radioactividad del carbono 14 es una cosa así. Es decir, este sería el carbono 14 nuevo, recién producido, y estos son miles de años, ¿eh? Y estos picos o valles corresponden a las épocas en que la Tierra recibe más cantidad de radiación cósmica, cosa que sucede de forma periódica. ¿Y por qué sucede de forma periódica? Bueno, y ahí tenemos que volver a hablar del viento solar. El profesor Abdus-Samatov, a quien vemos en esta fotografía acompañado de otro científico, el doctor Manuel Velasco Herrera Naumovich, de la Universidad de México, ha logrado determinar que el Sol tiene ciclos. Digamos, no es el único, pero bueno, es uno de los científicos que trabaja en la cuestión de los ciclos solares. Es heliofísico, concretamente, es decir, el físico solar. Esas variaciones que se producen, tanto pequeñas variaciones en el diámetro solar como en la temperatura solar y por supuesto en la irradiación general del Sol, tanto de fotones, es decir, de rayos de luz, y de calor y de distintos tipos de radiación fotónica, como de viento solar, son variables según esos ciclos. Es decir, la velocidad del viento solar, para darnos una idea, y esto es un dato muy importante, así que tomemos nota, la velocidad del viento solar entre una época de calma solar, sin manchas solares y de escasa actividad solar en general, y una época de muy alta actividad solar, puede variar en un módulo de 1 a 2,5. Es decir, cuando mayor es la actividad solar, mayor es la velocidad y la densidad del viento solar. ¿Eso qué quiere decir? Que si el viento solar influye sobre la cantidad de radiación cósmica que nos llega, esa variación de la potencia del viento solar va a producir también variaciones en la radiación cósmica. Esto fue descubierto bastante recientemente por un par de científicos israelíes, Nir Shaviv, científico atmosférico, y Ian Weitzer, geólogo. Al consultarle Shaviv a Weitzer sobre la posibilidad, digamos, de que los minerales pudieran registrar de alguna manera la radiación cósmica, efectivamente los registros radioactivos, es decir, la proporción de átomos radioactivos que aparecen en el interior de determinados minerales, muchas veces no son de origen terrestre, sino que están generados fundamentalmente por la radiación recibida. Entonces, llegaron a la conclusión de que las curvas de temperaturas terrestres, las temperaturas también son medibles hacia atrás, de acuerdo a la mayor proporción de los tipos de compuestos químicos que se forman. A ciertas temperaturas yo puedo formar un determinado compuesto químico y a otras temperaturas no. Si por ejemplo quiero fabricar jabón en mi casa, tengo que calentar la mezcla, más o menos así, la mezcla de soda cáustica y grasa, para más o menos a 100 grados, si es posible un autoclave poco más de 100 grados, para que se genere ese jabón. En cambio otras reacciones químicas, como puede ser por ejemplo si yo echo bicarbonato de sodio en una solución ácida, por ejemplo jugo de limón, se producen a temperatura ambiente. Es decir, cada tipo de reacción química tiene una zona que le es más favorable para que se produzca. Bueno, entonces comparando lo que sabemos acerca de las temperaturas pasadas con la composición de los minerales, encontramos dos curvas que al principio parecían no tener nada que ver, ya que una de ellas, bueno, como podemos ver en la fotografía,
crece mientras la otra decrece. Pero ¿qué pasa cuando damos vuelta una de las dos curvas? Resulta que ambas coinciden bastante cercanamente, bastante aproximadamente. Es decir, podemos sacar como conclusión que tienen una matriz común. Es decir, mientras mayor ha sido la radiación cósmica, menores han sido las temperaturas terrestres. Y aquí llegamos al científico danés Henrik Svensmark. Svensmark ha logrado probar que la radiación cósmica es formadora de nubes y que la variación en las temperaturas terrestres registrada por Shabib y Weitzer se debía a que la capa de nubes, en la época que mayor cantidad de radiación cósmica recibimos, es mayor y por lo tanto nos llega menos calor del Sol, ya que las nubes reflejan el calor hacia arriba e impiden que éste pase hacia abajo. A plazo de, digamos, 200 años, se produce el ciclo, más o menos, en 178 años aproximadamente, es la duración de los ciclos que regulan a su vez los ciclos de manchas solares. Es el ciclo que fundamentalmente ha estudiado el doctor Leonardo Samato. Cuando mayor es la radiación solar, menor es la radiación cósmica. Si esta es la curva, por ejemplo, de promedio de radiación solar, que tiene que ver con la cantidad de manchas solares también, menor es la radiación cósmica, ya que el viento solar, decíamos, ataja una parte de la radiación cósmica. Es decir, que esta sería la radiación solar y esta la radiación cósmica en el mismo periodo, ¿no? Muchos años atrás tuve oportunidad de visitar una universidad donde pude ver en funcionamiento un ciclotrón con su cámara de niebla. La cámara de niebla es un artilugio que se utiliza para detectar los trazos producidos por las partículas subatómicas a la salida de un acelerador de partículas. En estas figuras podemos ver cómo son esas trazas. Generalmente empleamos para la separación de las partículas a la salida del acelerador o un campo eléctrico o un campo magnético. Generalmente las partículas frente a un campo magnético, por el momento de giro que traen, describen trayectorias de tipo en forma de caracol, digamos, hasta que van, podemos decir, hasta que escapan de la cámara. Algunas partículas más masivas describen ligeras curvas o aparentes rectas porque debido a su mucho mayor masa son menos desviadas por los campos eléctricos o magnéticos. En la atmósfera sucede algo parecido. Cuando una partícula de gran energía choca contra la parte alta de la atmósfera, sucede esto que vemos en la fotografía. Y ahora, en esta otra fotografía, lo vemos en relación con nuestro paisaje, digamos. Es decir, vemos que una partícula pega en la alta atmósfera y produce una verdadera lluvia de otras partículas producidas por su impacto. Hay dos tipos de impactos, por cierto. Uno que se llama impactos elásticos, que simplemente implican el desplazamiento de otras partículas, como cuando golpeamos en una mesa de pool, decíamos, de billar, golpeamos las bolas, simplemente esas bolas adquieren movimiento y se reparte la energía. Sin embargo, si nosotros pegáramos en una bola de billar, en lugar de con otra bola de billar, pegáramos con una bala, el resultado será muy distinto, la bola de billar se partiría. Bueno, es lo que pasa cuando las partículas muy energéticas, esos son los llamados choques inelásticos, cuando las partículas muy energéticas pegan contra los átomos de la alta atmósfera. Es decir, producen otras partículas que muchas veces producen toda una cadena de partículas que se van
donde se va perdiendo la energía, pero que con frecuencia o con cierta frecuencia llegan incluso a la superficie terrestre. No solamente llegan a la superficie terrestre, forman toda una zona de ionización en la atmósfera media, que es la zona donde se producen las nubes. Es decir, en la cámara de niebla pasa una partícula cargada y hace que las gotitas de vapor de agua se condensen para formar una traza. Bueno, lo mismo pasa en nuestra atmósfera. Las gotitas de vapor de agua presentes en nuestra atmósfera, recordemos que nuestra atmósfera contiene algo así como 14.000 millones de metros cúbicos de agua en forma de vapor. Me refiero en la actualidad, hay épocas más secas y épocas más húmedas, pero bueno, depende eso fundamentalmente de la temperatura terrestre y de la cantidad de agua que es posible evaporar de los océanos. Cuando decíamos esas partículas de alta energía pegan en la atmósfera, generan por lo tanto núcleos de condensación del vapor de agua. Esos núcleos de condensación del vapor de agua no son otra cosa que nubes que provocan a su vez lluvia. Sin embargo, la cantidad de nubosidad y la cantidad de lluvia no son factores necesariamente proporcionales. Puede haber muchas nubes y no llover. Hoy, por ejemplo, está nublado, pero sin embargo es poco probable de que llueva. Y ciertos tipos de nubes, como los cirros, esas nubes de la alta atmósfera, generalmente no provocan lluvias. Es decir, la cantidad de nubes son un factor relativamente independiente de la cantidad de lluvia. En las épocas de mayor radiación cósmica, y ahora vamos a ver en qué consisten esas épocas, porque no solamente está el efecto del viento solar, que veíamos recién en los ciclos en los ciclos que también nos explica Abdus-Samátov, sino que también hay otro factor, porque cuando hablamos del viento solar estamos partiendo de la base de una producción externa de radiación cósmica no solar relativamente constante. A corto plazo es así. Y cuando hablo de corto plazo, estoy hablando realmente de plazos no tan cortos. Estoy hablando de millones de años. Claro, cuando hablamos de 1.000 millones de años, por ejemplo, resulta que el Sol, nuestro Sol se encuentra ubicado, digamos, bastante lejos del núcleo de nuestra galaxia y atraviesa permanentemente en su camino, gira alrededor del núcleo de esa galaxia, tardando unos 600 millones de años en pegarle la vuelta aproximadamente, y atraviesa los distintos brazos de la galaxia. En este dibujo podemos ver cómo la trayectoria del Sol atraviesa los brazos de la galaxia. En esos brazos de la galaxia es donde están los productores de radiación cósmica, es decir, son las zonas donde hay material interestelar, donde hay estrellas, donde hay sobre todo agujeros negros y estrellas de neutrones. Fueron, digamos, principales productores de radiación cósmica. Decíamos que hace algunos años un grupo de científicos argentinos descubrió de que la mayor parte de la radiación cósmica viene de un agujero negro ubicado en la constelación de Centauro. Pero en la trayectoria de nuestro Sol nosotros vamos a pasar por la constelación de Centauro y después vamos a seguir de largo para ir a otros lugares de la galaxia, siempre en esa enorme vuelta alrededor del centro galáctico. Bueno, esa cantidad de radiación que nosotros recibimos del espacio exterior es por lo tanto variable y es lo que da lugar a esta curva, es decir, a esta curva de cantidad de radiación cósmica recibida al atravesar los distintos brazos de la galaxia o las zonas donde no hay prácticamente producción de radiación. Los experimentos de Henrik Svensmark, a quien vemos en la fotografía, y también vemos parte del instrumental utilizado,
han sido reproducidos por el CERN, principal órgano de investigación de altas energías, yo diría que probablemente el más importante del mundo, aunque no el único, ubicado en Suiza, donde está el gran colisionador de hadrones, donde se produjo el famoso bosón de Higgs hace poco tiempo. Reprodujeron esa experiencia y confirmaron la teoría de Svensson. Efectivamente, los rayos cósmicos producen nubes, y como los rayos cósmicos están modulados por el viento solar y el viento solar está modulado por la actividad solar produce variaciones en la cantidad de radiación cósmica. Los científicos que parten de la base de que el dióxido de carbono es el principal factor, digamos, del cambio climático sufrido durante el siglo anterior por nuestro planeta, argüían frente a los científicos solares, es decir, aquellos que decían de que son las variaciones en la radiación solar las que determinan nuestro clima, que esa variación era insuficiente. Efectivamente, esos 3 o 4 vatios más o menos por metro cuadrado en la radiación solar recibida entre un máximo solar y un mínimo solar son insuficientes para explicar el cambio de temperatura producido. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el viento solar es mayor, más denso y más rápido en épocas de mayor actividad solar, y que por lo tanto nos llega menos radiación cósmica productora de nubes, y que la capa de nubes influye en la temperatura terrestre, mientras más gruesa es esa capa de nubes, menos calor recibimos. Pero lo podemos ver tranquilamente en cualquier día en que estamos tan tranquilamente en la piscina de casa, salimos de la piscina y de repente una nube pasa por delante del sol y sentimos naturalmente frío, Es decir, esa nube ha impedido que una parte de la radiación solar llegue a nosotros. Bueno, ahora sí ya tenemos un panorama más o menos completo de qué es lo que sucede con la radiación cósmica. En próximos programas vamos a hablar de qué pasa con el dióxido de carbono, cuál es su ciclo, cuáles son sus efectos en la atmósfera, porque acerca de eso hay toda una discusión científica abierta, aunque algunos científicos, por otras razones, quizá de tipo político, se nieguen realmente a discutir. Pero bueno, eso es harina de otro costal y ya lo vamos a ir viendo en programas sucesivos. Hasta entonces.